Buenos días, vamos a hablar en este vídeo sobre qué son las VLANs y cómo implementarlas. Para empezar, lo primero que debemos decir es que ¿qué es una VLAN? VLAN es el acrónimo de LAN virtual y se trata de un modo de hacer particionamientos lógicos y aislados de un dominio de broadcast. Esto mismo normalmente podríamos hacerlo mediante subnetting a un nivel de red, pero las VLANs nos proporcionan una forma de particionar una red a nivel 2, que sería en el enlace, en el data link layer. ¿Qué nos aporta una VLAN frente a subnetting? Pues una mejora en el nivel de seguridad, también podríamos decir que nos da una mayor flexibilidad a la hora de crear y configurar nuestra red. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, digamos que estamos utilizando un direccionamiento C, por ejemplo 192.168.0.0 con máscara o prefijo de 24. Ahí podríamos tener hasta 254 equipos. Y supongamos que por el motivo que sea, nuestra empresa ya ha consumido todas esas direcciones IP y no podemos coger ningún bit del apartado de red, del apartado de host, perdón, para hacer subnetting. Entonces podríamos echar mano a particionar la red mediante VLANs. En cuanto a seguridad, también nos ofrece una mejora. Pongámonos en el caso de que alguien malintencionado llega a la empresa y mediante una live CD arranca un equipo y establece manualmente una IP y una máscara que pertenece a un rango de una subred a la que no pertenece ese equipo. Pues se nos podría estar metiendo donde no debe. Al estar particionando el segmento de broadcast, al reducir el segmento de broadcast en la red, también tendríamos mejoras de la eficacia de la red, porque habría menos colisiones en la red. Y también podríamos conseguir cosas como que podríamos tener varios servidores de HCP en la red y hacer que cada uno de esos servidores proporcionase configuraciones de red a diferentes VLANs. Bueno, pues sin más vamos a empezar con un ejemplo práctico. Vamos a utilizar para este ejemplo un direccionamiento 192.168.0.0 máscara 24 y dentro de este direccionamiento vamos a crear dos VLANs, la VLAN 10 para un departamento de IT y para este departamento vamos a utilizar un subnetting empezando en el 192.168.0.0 pero con máscara de 25 y una segunda VLAN 20, que va a ser el departamento de ventas, y le vamos a aplicar la segunda subred 192.168.0.128 con máscara de 25. Bueno, esa es la información que vamos a manejar y vamos a empezar a construir la estructura física de nuestra red. Para ello vamos a coger un switch y vamos a poner 4 equipos. Vamos a decir que el primer equipo va a pertenecer a la VLAN de IT, el tercer equipo también va a pertenecer a IT, mientras que el segundo equipo va a pertenecer a ventas y el cuarto equipo también va a pertenecer a ventas. Entonces ahora cogemos el cableado y conectamos todo adecuadamente al switch. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es establecer el direccionamiento en cada uno de los equipos. En este primero vamos a poner una dirección 192.168.0.1 con máscara 255.255.255.128. De momento no vamos a poner ningún router. Al segundo equipo de la VLAN de IT también le vamos a poner una dirección 192.168.0.2
con máscara 255, 255, 255, 192. Y a los equipos de ventas le vamos a poner una dirección 192, 168, 0, 129, máscara 255, 255, 255, 128. Y por último, el último equipo de ventas le vamos a poner la dirección 130. Bueno, en este momento ya tendríamos un particionamiento de la red a nivel 3, con lo cual los equipos de IT podrían comunicarse entre sí. Vamos a verlo. Y efectivamente se ven. Lo mismo sucedería con los equipos de ventas. También se ven, pero los equipos de IT no podrían verse con los equipos de ventas. Y como se puede ver, no se pueden comunicar debido al subnetting que hemos hecho. Bueno, pues esto ya sería un nivel de seguridad, pero a nivel de red, a nivel 3. No es suficiente este tipo de seguridad, entonces normalmente lo que se opta es por establecer VLANs. Para establecer VLANs, lo que vamos a hacer es meternos en el switch y primero tenemos que crear las VLANs que vamos a necesitar. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero pasamos al modo privilegiado, pasamos al modo configuración y para crear una VLAN lo único que tenemos que hacer es decir VLAN y el identificador de la VLAN. Vamos a empezar con la VLAN 10 y lo único que vamos a hacer dentro de la configuración de la VLAN es darle un nombre, un identificador para esa VLAN. En este caso, name IT. Ya podemos salir de la configuración de la primera VLAN y vamos a hacer lo mismo con la segunda. VLAN 20 y name sales. Con esto ya hemos creado dos VLANs, pero tenemos que establecer cada uno de los equipos dentro de dichas VLANs. ¿Cómo hacemos esto? Pues para ubicar cada uno de los equipos dentro de una VLAN no ubicamos el equipo, sino la interfaz a la que está conectado ese equipo. Por ejemplo, este equipo está conectado al switch en la interfaz FA01. Pues lo que tenemos que hacer es decirle en el switch que la interfaz FA01 va a pertenecer a la VLAN de IT. Vamos a hacerlo. Nos metemos en la interfaz FA01 y para decirle que esta interfaz va a pertenecer a la VLAN 10, lo único que tenemos que hacer es cambiar el puerto switch port en modo access y va a pertenecer a la VLAN 10. Y con esto ya estaría. Tenemos que realizar la misma acción en el resto de interfaces. Interfaz FA02, esta pertenecería a la VLAN 20, ventas. Interfaz FA03, esta va a pertenecer también a la VLAN 10 de IT. Y la última interfaz FA04 que va a pertenecer a ventas. Y con esto ya tendríamos las cuatro interfaces, cada una en su VLAN. ¿Cómo podemos ver esto? Pues salimos al modo privilegiado y hacemos un show VLAN. Y aquí veríamos
Aquí veríamos cada una de nuestras VLANs y qué puertos están conectados en esas VLANs. Bueno, pues si ahora intentamos comunicarnos entre los equipos, vamos a ver que el resultado es el mismo que el que obteníamos mediante subnetting. No vamos a notar ningún tipo de cambio, pero tenemos una seguridad mejorada en el nivel 2 de Data Link Layer. Vale, supongamos ahora que queremos conectarnos con algunos equipos que se ubican en la segunda planta de nuestra empresa y por tanto echamos un cable desde nuestro switch a un segundo switch en la segunda planta. Y en este switch también vamos a tener dos equipos. Vamos a tener dos equipos, uno para IT y otro para ventas. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues primero echar el cableado adecuado. Vamos a identificarlos bien. Este va a ser para IT y este va a ser para ventas. Lo primero que tendríamos que hacer es establecer un direccionamiento IP acorde a la subred. Entonces, en el equipo de IT vamos a establecerle una IP 192.168.0.3, máscara 255, 255, 255, 128. De momento no vamos a poner ningún router. Y al equipo de ventas vamos a ponerle una dirección 192.168.0.131, máscara 255, 255, 255, 128. Ahora mismo estos dos equipos están ya en la subred adecuada, pero no pueden comunicarse con el resto de equipos por dos motivos. Primero, porque no están en ninguna VLAN, y segundo, porque la comunicación entre los dos switches hay que hacer algo especial que ahora veremos para que puedan comunicarse. Entonces, llegados a este punto, vamos a hablar de algo llamado VTP. Bueno, llegados a este punto vamos a hablar de un protocolo llamado VTP que nos va a servir para configurar las VLANs en múltiples switches. Pongamos que nuestra empresa cuenta con 20 switches, pues no nos interesa ir uno por uno creando las VLANs que vayamos a utilizar. Entonces lo que podemos hacer es establecer un primer switch en modo servidor, crear las VLANs ahí y el resto de switches los pondríamos en modo cliente, de tal manera que el servidor comunicará la información de las VLANs a todos los switches automáticamente. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos metemos en el primer switch y en el modo configuración vamos a escribir VTP mode server para poner este switch en modo servidor. Luego tenemos que decirle un dominio, VTP domain, y vamos a nombrar ese dominio Zubiri, por ejemplo. Y por último, si queremos proteger el acceso al protocolo VTP, podemos establecer un password, VTP password, y vamos a poner hello. Bueno, pues este switch ya estaría en modo servidor de forma adecuada y vamos a ir al segundo y lo vamos a poner en modo cliente para que escuche la información del servidor. Pasamos al modo privilegiado, al modo configuración y hacemos VTP mode client. Le decimos en qué dominio tiene que escuchar, VTP domain Zubiri, y el password, VTP password hello. Bien, en este punto podríamos pensar que ya el cliente debería estar recibiendo la información de las VLANs creadas
en el servidor. Vamos a ver si ha recibido esa información. Show VLAN. Y vemos que no es así. ¿Por qué? Pues porque nos falta indicar cómo vamos a establecer este canal entre los switches. Este canal entre los switches tenemos que establecerlo en modo troncal. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos metemos en uno de los dos switches, con hacerlo en uno será suficiente, y le vamos a decir, si nos metemos en este, que su interfaz FA05, en este caso, va a ser, la vamos a utilizar en modo troncal y que VLANs van a pasar por ahí. Entonces nos metemos en la interfaz FA05 y le decimos switch port mode trunk. Con esto ya la hemos establecido en modo troncal, pero tenemos que decirle ahora que VLANs van a pasar por ahí. Entonces eso lo hacemos mediante switch port trunk allowed VLAN y vamos a dejar pasar la 10 y la 20. Con esto ya estaría. Vamos a acelerar un poco el tiempo y nos vamos al segundo switch y vamos a ver si ha recibido la información desde el servidor. Show VLAN. Todavía no parece que la haya recibido. Vamos a acelerar un poco el tiempo y volvemos a mirar. Y podemos ver aquí que sí, ha recibido las dos VLANs que teníamos en el servidor. Bueno, ahora que tenemos ya las dos VLANs definidas en el segundo switch, tenemos que asignar estos puertos a cada una de las VLANs. Entonces, vamos primero con la interfaz FA01 y le decimos que pertenecerá a la VLAN 10 IT. Pasamos a la interfaz FA02 y la establecemos en la VLAN 20 de ventas. Aceleramos un poco el tiempo para que pasen las interfaces al estado activo y ahora en teoría podríamos tener ping entre los diversos equipos pertenecientes a la VLAN IT, aunque estén en diferentes plantas. Podemos ver que así es. Lo mismo sucedería con los equipos pertenecientes a la VLAN de ventas. Así es. Se ve que sí, pero de igual manera no vamos a poder comunicarnos entre los equipos de IT y ventas. Y vemos que no se comunican. Bien, pues esto sería la forma de configurar VLANs, pero estos equipos no tienen acceso a internet. Entonces deberíamos tener un router en nuestra compañía que diera acceso a internet a las VLANs. ¿Cómo hacemos esto? Pues cogemos un router, lo vamos a poner por aquí. Este router está vacío, entonces le voy a poner una interfaz. Y conecto el router a uno de los dos switches, este por ejemplo. Bien, entonces, como veis solo tengo una interfaz en este router, pero tengo dos VLANs y dos subredes. Entonces, ¿cómo puedo hacer que las dos subredes vean al router? Porque claro, si yo le pongo una IP a este router perteneciente a la primera subred, la segunda subred se queda sin acceso. Y si le pongo una IP perteneciente a la segunda subred, entonces la primera subred se quedará sin acceso. Bueno, pues para solventar esto vamos a configurar algo llamado router on a stick. Significa pues router en un palito, literalmente.
Entonces, lo que vamos a hacer es, en la interfaz Gigabit 9.0 vamos a crear interfaces virtuales, una para cada VLAN, y le pondremos una IP perteneciente a cada uno de los rangos de las subredes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Me meto en el router, me meto en el modo privilegiado y en configuración, y me voy a meter, no me voy a meter en la interfaz Gigabit 9.0, sino que voy a crear interfaces virtuales en la interfaz Gigabit 9.0, una por cada VLAN. ¿Cómo hago esto? Pues escribiendo el nombre de la interfaz seguido de un punto y el identificador de la VLAN. En este caso voy a empezar con la VLAN 10, por lo tanto la interfaz será Gigabit 9.0.10. Para que se separen cada una de las VLANs tenemos que establecer encapsulamiento para que no puedan verse entre sí. Entonces, eso lo hacemos utilizando el protocolo .1q y diciéndole qué identificador de VLAN tiene la interfaz la VLAN que va a conectarse a través de esta interfaz. Entonces este va a ser el 10. Y le tengo que dar una IP perteneciente a ese rango. Entonces, IP A3, 192.168.0.126, con máscara 255, 255, 255, 128. Y la enciendo. Como podéis ver, la interfaz Gigabit 9.0 sigue en rojo. ¿Por qué? Porque no es suficiente con encender la subinterfaz virtual. Tenemos que meternos en la interfaz principal y encenderla. Y ahora ya tendríamos la subinterfaz virtual preparada para la VLAN 10 con su encapsulamiento. Tenemos que realizar lo mismo para la segunda VLAN, entonces en Gigabit 9.0, pero en este caso va a ser .20. Le vamos a poner el encapsulamiento para la VLAN 20 y le damos una IP en su rango 192.168.0.254 con máscara 255, 255, 255, 128 y la encendemos. Pues con esto ya podrían acceder las VLANs al router. No es así, nos falta un pequeño paso, y es que en la interfaz FA06 tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho con la interfaz FA05 y FA03. Este enlace lo hemos puesto antes en troncal y hemos dicho que VLANs iban a pasar por él. Pues tenemos que hacer lo mismo en esta interfaz. Entonces me meto en el switch y voy al modo privilegiado, modo configuración y en la interfaz FA06. Y voy a establecer esa interfaz en modo Rung. Ya lo tenemos en modo Rung, pero le tengo que decir qué VLANs vamos a dejar pasar por ese enlace. Switchport, Rung, Allowed, VLAN, y vamos a dejar pasar la 10 y la 20. Vale, pues con esto ya estaría todo. Lo único que nos falta es ir a cada uno de los equipos y establecer el gateway que no hemos puesto antes. Entonces a los equipos pertenecientes a la VLAN de IT le vamos a poner la 126. Y a los equipos de ventas le vamos a poner la 254. Vale, pues con esto ya ambas VLANs y todos los equipos tendrían acceso a Internet.
Vamos a ver si es así. Vamos a mandar paquetes de aquí a aquí y vemos que nos da successful. Voy a hacerlo desde un ping para que lo veáis más claro. 192.168.0.126. Esto sería la dirección del router y por tanto acceso a internet desde un equipo de la VLAN IT. Lo mismo con un equipo de ventas. Vamos a hacer un ping a 192.168.0.254 y tiene acceso a internet. Pero ahora nos vamos a dar cuenta de que nos genera un pequeño problema esto del router on a stick, y es que también hace enrutamiento entre las VLANs. Por lo tanto, la ventaja de seguridad que nos proporcionaba tanto el subnetting a nivel 3 como las VLANs a nivel 2 la hemos perdido al poner el router, y ahora podemos comunicarnos entre las VLANs, por ejemplo a esta IP, y vemos que así es. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué se hace para solucionar este problema? Pues a partir de este punto lo que tendríamos que hacer es definir una política de seguridad en nuestra empresa y crear ACLs, listas de acceso. Estas listas de acceso permitirán o denegarán cierto tráfico entrante, saliente, entre VLANs, de cara a internet, y con esto ya solucionaríamos todo. Pero la implementación de ACLs lo veremos en otro vídeo más adelante. De momento esto es todo.